Polar Comunicaciones presenta Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada. Participan Ingrid Melipillán, Claudia Barrientos, Daniela Arecheta y Diana Kusanovich. Conduce Marcela Ávila Enríquez. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ya comenzando esta jornada o esta nueva jornada en nuevo horario, en nuevo día, vamos a decir que es premium, no decir que nos corrieron de horario, pero Prime. Estamos contentas, Prime, ahí como dijo Diana. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ya comenzando esta jornada con otra mirada para analizar un poquitito, conversar. En realidad yo no creo que ninguna aquí se sienta tan importante como analista, pero sí para entregar nuestra mirada particular desde lo que nosotras vemos cada día, desde lo que vivimos, desde nuestros distintos espacios laborales, profesionales, desde la vida cotidiana, para ir analizando de alguna manera o conversando acerca de algunas cosas que han ido sucediendo durante la semana. Vamos a excusar a Marcela y la presentación dice Marcela Ávila, con la conducción de Marcela Ávila, en este caso con la conducción, entre comillas, de Claudia Barrientos hoy por hoy, pero la verdad es que conduciendo entre las cuatro que estamos a esta hora en el panel, agradecerle a Ricardo que nos permite estar al aire y en sintonía a esta hora de la noche, y por cierto, agradecerle a toda la gente que está en sintonía de Radio Polar en este viernes por la noche ya en horario, ¿cómo era? Prime, ¿verdad? Dijo Prime. Diana ahí. Prime. Voy a saludar, por cierto, ahí a Diana Kusanovich, a Ingrid Melipillán y a Daniela Arecheta. Buenas noches, ya ves, partimos. Sí. Es que los cambios nos cambiaron. Estamos en horario de toque de queda. Además, toque de queda ya, ojo, ¿verdad? ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Saludemos en orden de las que les dije. Diana primero, Ingrid y Buenas noches. Hola, Claudia. Chiquillas. Hola Diana, hola Claudia, Ingrid, mandarle un cariñoso saludo también a Marcela que no pudo estar hoy día con nosotros hoy día en el programa, y ya toque de queda hoy día a partir de las 20 horas durante un par de semanas, quizás que se extienda. Vamos, ¿qué pasa con el tema de COVID estas semanitas? Hola, sí, ¿cómo están, chicas? Buenas noches, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando en la plataforma de Radio Polar Comunicaciones. Un placer una vez más, como siempre, estar con ustedes en este panel para conversar y reflexionar en torno a lo que nos pasa durante este proceso tan complejo que hemos vivido como sociedad y como específicamente en Magallanes a propósito de la contingencia, y eso también como devela muchas otras cosas de las cuales ya hemos conversado en estos programas, pero que da gusto siempre volver a analizarlos y a reflexionar en torno a los mismos. Y de la que no nos vamos a cansar de conversar, por cierto. Yo me voy a permitir una libertad, porque lo conversábamos ayer en realidad con Ingrid, probablemente Daniela no estaba en ese minuto, Diana tampoco, pero parte de los primeros programas en realidad estuvo como panelista, además de este programa, de esta otra mirada, Eugenia Mancilla, y yo quiero darle públicamente el pésame a nombre de todo este grupo de mujeres, por cierto. Yo creo que cada una podrá señalarlo en particular, pero una mujer de la política, además con historia, fue intendenta, fue presidenta, partió este programa con nosotras siendo presidenta regional del Partido Demócrata Cristiano, y lamentablemente ha tenido que vivir la pérdida de su madre, que ha fallecido, así es que evidentemente nuestras condolencias, sororidad desde aquí, desde este espacio, desde otra mirada, así es que yo creo que teníamos que partir diciendo aquello en primer lugar, ¿verdad, chicas? Así es. Toda la razón, así es. Sí. Oigan, un abrazo para ella. Perdón, le dejo a la Ingrid que hable. Sí, no, estaba solamente diciendo que un abrazo obviamente para la camarada y amiga Eugenia Quena, que como ustedes saben, esto es bien difícil, no es fácil cuando uno pierde a alguien y finalmente ves que no vas a estar con ella nunca más. Así que, pero está en el corazón. Yo creo que eso es lo más importante, y siento también que lo más importante, además de que va a estar en el corazón y en su cabeza siempre, ¿cierto? Lo más importante es que ella estuvo con su madre cuando más la necesitó. Así que yo creo que eso igual es una cosa que se va a quedar con ella y con su familia. Oigan, hablemos un poquitito justamente de personas mayores, porque mamá de Eugenia, por cierto, ya tenía sus buenos años. Ingrid, además, por cierto, en lo cotidiano trabaja con personas mayores, y esta semana yo no sé si nos sorprendimos con esta información. Yo quería ponerla por lo menos en discusión, o para que pudiéramos opinar al menos
acerca de esto que está pasando, que se ha anunciado con el cierre de la hospedería del Hogar de Cristo en la región de Magallanes, y no solo en la región de Magallanes, porque la verdad es que el Hogar de Cristo, la Fundación Hogar de Cristo, por lo menos ya había anunciado. Fíjense que yo busqué un poquito de información. Pablo Echeñó, que es el director social de la Fundación Hogar de Cristo, ya en el mes de abril había señalado a través de algunos medios de comunicación, lo habían entrevistado, producto de lo que estábamos viviendo, por cierto, la condición, la preocupación hacia las personas mayores, y particularmente por la labor que realiza la Fundación Hogar de Cristo, acerca de cómo estaban enfrentando ellos en ese minuto, incluso la falta de implementos. ¿Se acuerdan que además ha sido tema, o particularmente al principio, mes de abril, marzo, abril, las declaraciones de él son del mes de abril, que no habían estos implementos de seguridad, los EPP, que estamos acostumbrados un poco a las siglas, los elementos de protección personal y cómo lo veían ellos? Y él planteaba ya allí que se estaba viendo de alguna manera fuertemente estresada la fundación, en el sentido de que eso significaba, o las necesidades en materia de salud implicaban un mayor gasto, y él hablaba, fíjense, de que calculaban alrededor de 3.000 millones de pesos en déficit, producto de lo que estaba ocurriendo, y alguna otra información en el mes de julio ya hablaba de un déficit de 1.400 millones a julio, que tenía que ver justamente con esta mayor necesidad de resguardo para la gente con la que trabajan, de las personas a las que atienden. Se calculaba, se decía, al menos allí, en alrededor de 14.000 personas, pero particularmente lo que se ha anunciado es el cierre de la hospedería. Ellos han trabajado más de 70 años, 76 años ya tienen la institución en general en Chile, y yo no quería dejar pasar la oportunidad, porque si de algo hemos hablado en este programa, además, desde el principio, desde antes incluso que estuviera Diana, que estuviera Daniela, es de la vulnerabilidad de las personas mayores, y hablábamos de esto, en realidad, de la falta de los derechos hacia las personas mayores, y yo quise ponerlo como parte de la discusión. Cada una podrá traer otro tema, por cierto, durante el programa. Además tenemos una hora de programa, así que podemos conversar, pero de esto en particular, y quiero preguntarle su opinión, su mirada. Tuvimos hace unos días atrás, en septiembre, esta campaña, además, para ayudar, encabezada por Francisco Kreuberger, don Francisco, esta campaña para ayudar a las personas mayores de 80 años, que no estuvo exenta de críticas, por cierto, y yo en ese marco quiero que podamos hablar desde distintas miradas acerca de lo que está ocurriendo. Así que le voy a dar inmediatamente el pase, primero, no sé, a Diana, a Daniela, que la tengo aquí, que está ahí cabizbaja, para que nos preste atención. Tiene el micrófono cerrado, pero le quiero preguntar a Daniela. Y por cierto, para que esto no sea tan monótono, cada una cuando quiera opinar, por favor, opinemos. Uno puede decir, yo tengo una opinión allí, y vamos ordenándonos entre nosotras, además, para que sea mucho más proactivo el programa también. Daniela. Gracias, Claudia, por el pase. Bueno, siempre lo hemos visto, es verdad, hace bastantes meses atrás el Hogar de Cristo había anunciado el cierre. De hecho había salido en los medios de prensa, había salido hasta la prensa austral, el tema de que ellos ya tenían que ver el tema del cierre por temas económicos, y por índoles también que estaba la pandemia, y lamentablemente la fundación no estaba ya teniendo los requisitos ni los fondos para poder cubrir todos los gastos. Es lamentable que una fundación como el Hogar de Cristo, que lleva muchos años a nivel en todo Chile, no solo acá en Magallanes, tenga que cerrar sus puertas, porque igual ellos le brindan el abrigo, el techo, comida a mucha gente que vive en situación de calle, también a adultos mayores que no tienen familias, y el mismo Hogar de Cristo los ha acogido en su casa para brindarles todo lo que lo puedan mantener en este tiempo. Hay mucha gente que ha trabajado como voluntario por mucho tiempo en el Hogar de Cristo acá en Magallanes. Recordemos que tienen como dos sedes el Hogar de Cristo acá en Magallanes, una que está en Avenida España y la otra que está al día de hoy en Fagnano, en Balmaceda, que son las 12 que hoy en día por lo menos eran físicamente que están en el Hogar de Cristo. Volvemos a tomar el tema que tocamos la semana pasada o antepasada,
de la vulnerabilidad que sufren los adultos mayores, tanto hoy día en el encierro de COVID, que hay mucho adulto mayor que sigue encerrado en su casa. También vimos una triste noticia que un adulto mayor fue encontrado fallecido en su departamento hace un par de semanas atrás, también él vivía solo. Entonces seguimos viendo que los adultos mayores en esta región y a nivel nacional siguen, en cierto sentido, abandonados. Hay muchos que también lamentablemente no tienen familia, no tienen red de apoyo porque se quedaron solos, porque nunca hicieron familia o por distintos motivos. Y lamentablemente hay que tratar de ver con el Estado políticas públicas de cómo llegar a poder cubrir y proteger a todos los adultos mayores. Más que mal, todos nosotros vamos a llegar en algún momento a ser adultos mayores, quizás que algunos por algún motivo no lleguen, pero la gran mayoría de todos nosotros la vida es para adulto mayor. O sea, te voy a interrumpir, Daniela, porque voy a tomar esas palabras además y le voy a dar el pase a Diana además, en el sentido de lo que tú hablas, política pública. Diana, lo que dice Daniela es, oigan, es necesario trabajar más en política pública. ¿Es eso o más? Aprovechando de hacer un diálogo más fluido. Tomando, gracias. Después le voy a dar la palabra de nuevo a Daniela, no se preocupen. El tema, ayer, además, coincidente con lo que dices tú, la lamentable noticia del cierre del Hogar de Cristo, de la residencia, ayer fue el Día Internacional del Adulto Mayor, y el 1 de octubre, y junto con eso, además, el presidente Piñera presentó un proyecto para reformar el sistema y fortalecer el Senama, porque el Senama no funciona con direcciones regionales, sino como coordinaciones regionales. Entonces le está cambiando ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? La figura política o la figura administrativa, la orgánica, y además le da mayores atribuciones. Eso también es una política pública, y además con ello puede también participar en proyectos de fomento, puede tener mayores ingresos, digamos, dentro de participación del presupuesto nacional, y además dentro de todo del proyecto de ley también tiene lo que leí en la prensa y lo que hablaba el presidente ayer, tiene que ver también con la protección a darle mayor autonomía a los adultos mayores para poder participar de actividades sociales como, no actividades sociales como bingo y eso, sino me refiero a organizaciones sociales, y a también una estrategia... No nos vaya a decir, Diana, después que van en la mañana al consultorio a hacer vida social. No, lo que estoy diciendo, confirmé lo que estaba... no encontraba la palabra, tenía problemas en la sinapsis entre el cerebro y la lengua, digamos. En la participación en actividades no actividades sociales, en organizaciones sociales, eso es, organizaciones sociales, y además en una estrategia de contratación e inserción del adulto mayor en lo laboral, con jornadas parcializadas, etcétera. Y eso dejémoslo ahí, démosle el pase de políticas públicas. Exactamente. Ya, perfecto, démosle el pase a Ingrid entonces y después retomamos con Diana, de todas maneras, con Daniela, perdón. Pero hablando de eso, porque efectivamente se presentó ayer este plan de gobierno, y ahí Ingrid, que está trabajando en materia de política pública también, con adultos mayores a través de la Universidad de Magallanes, yo creo que tiene igual algo que decir, ¿verdad? O mucho que decir más bien. Sí, siempre hemos hablado del tema de los mayores, ¿cierto? Y bueno, cosas tan importantes como porque decir que nosotros como región tenemos el 19% de la población es mayor de 60 años. Eso es aproximadamente 29.000 personas del total de la población regional, que es un número bien importante, el cual va a ir creciendo también, porque hemos visto, ¿cierto? Y sabemos que la tasa, ¿cierto?, de años de vida, por así decirlo, va en aumento. La esperanza de vida, correcto. Por lo tanto, va en aumento. ¿Eso qué significa? Que tenemos una mirada que debe ser justamente hacia la preocupación hacia las personas mayores y a un buen envejecimiento y una buena vejez. Yo creo que son cuestiones que son súper importantes, y no basta solo con reformular o la política pública hoy día, también tiene que ver con, y ahí voy a meterme a otro dato, a otra temática que es muy relevante, que tiene que ver con la Constitución.
La Constitución tiene que garantizar los derechos de todos los sectores que históricamente han sido excluidos y discriminados. Y entre eso las personas mayores están también donde hemos escuchado en las últimas semanas que efectivamente sus derechos no han sido desarrollados o no han sido tratados de manera adecuada. Hay una convención a nivel internacional que tiene que ver con las personas mayores, que el país adscribió, como ha adscrito muchas otras convenciones, ¿cierto? Muchos otros tratados y convenciones a nivel internacional respecto de este tema y de muchos otros, y hemos visto que efectivamente es letra muerta. Vemos que la norma jurídica, finalmente uno habla de una igualdad formal y una igualdad sustantiva. La igualdad formal es la que está escrita, y la sustantiva es cuando efectivamente hay acciones que hacen que se ejerzan esa igualdad. Y en este sentido falta justamente que las acciones sean de verdad llevadas a cabo, y en ese aspecto vemos cómo las personas mayores requieren de que efectivamente sus derechos no sigan siendo vulnerados. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de derechos vulnerados? Es a que tengamos, cuando seamos grandes, ¿cierto? Los que vamos todos para allá, como bien decía Daniela, tengamos unas pensiones que sean dignas, ¿ya? Hoy día las pensiones son miserables. Y parte justamente de esa base para que puedas tener una vida buena, un buen vivir, como hablan también otros autores. Para tener un buen vivir tienes que tener cuestiones tan básicas como una pensión que sea adecuada para que puedas alimentarte, vestirte, pagar tus cuentas. Una persona no vive con 150.000 pesos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, y eso es más o menos el promedio, quizás un poco más respecto de las pensiones que reciben las personas mayores, las que están con pensión básica solidaria, que es el Estado en este caso el que les pone ¿cierto?, las lucas para sus pensiones, porque algunos ni siquiera la tienen, y para quienes reciben jubilación respecto de sus trabajos que han tenido a través de la AFP, ni qué decir. Finalmente siempre el Estado que tiene que hacer el aporte solidario para subvencionar justamente el ingreso que ellos tienen. Entonces, por lo tanto, lo que debemos pensar y donde debemos encaminar es justamente a mejorar la política pública, que hoy día además debe ser basada en la igualdad. Y esa igualdad la podemos observar o la podemos mejorar o la podemos trabajar con una nueva constitución. Yo creo que ahí es fundamental, no solamente para las personas mayores, sino que para toda la población nacional. La constitución, como está hoy día, no nos garantiza nuestros derechos. Daniela. Por lo tanto, sí. Le voy a dar el paso inmediatamente a Daniela, porque así, además, Daniela está de acuerdo, no está de acuerdo, es la constitución, ya que además, ¿cuántos días nos quedan, chiquillas? Hoy día ya estamos a 2. El 22 se termina la propaganda. El listado de los vocales de mesa, ¿sí? Supuestamente en el servidor debería estar notificado mañana todas las personas, y el día 5, si no me equivoco, el domingo, en la lista de la gente que va a trabajar por el tema sanitario. Con respecto a lo que dice Ingrid, además de todo lo que dijo, hay algo súper importante. Por ejemplo, hay mucha gente que es adulto mayor, porque obviamente ya sabemos que el rango de adulto mayor ya tenemos hasta como la cuarta edad, nosotros tercera edad, y estamos como en la cuarta. Hay mucha gente que todavía es muy autovalente, y lamentablemente ellos también quieren seguir trabajando, y también la sociedad en sí, en general, la mayoría de la gente siempre ha discriminado a la gente con discapacidad porque no los contratan, porque tienen algún, y también a la gente de tercera edad. Hay mucha gente de tercera edad que puede ser que sus pensiones, como dice Ingrid, sean bajas, pero también ellos quieren trabajar porque si no, lamentablemente en la casa se aburren o necesitan hacer cosas, porque hay mucha gente que de verdad prefiere seguir trabajando. ¿Por qué? Porque sabe que si no va a llegar a la casa, y es lo que ha hecho casi toda su vida, tiene su rutina, tiene sus tiempos, y realmente de un día para el otro dejar de trabajar y llegar a tu casa y no hacer nada de lo que tenías tu rutina, eso también los va como comiendo y los va dejando un poco más, en sentido como más postrados, y que también necesitan hacer actividad. Estoy diciendo que trabajen las 8 horas y que tengan un horario de trabajo común y corriente normal, pero sí también creo que debería abrirse un poco más el campo laboral. Hay en otros países que también los adultos mayores trabajan hasta los 80 años, tienen, no el nivel obviamente de trabajo quizás de carga de mercadería o cosas así, pero tienen también trabajo, y que hoy en día uno ve currículum, de repente le llega, y sabemos que llegan currículum de gente de hasta de 50 años, y dicen yo ya prácticamente ya es adulto mayor a los 50, y ya los vetan, y de repente también pasa lo mismo con la gente que es muy joven. Entonces, ¿pero debiera ser eso, Daniela? ¿Tú crees que debiéramos mejorar o se resuelve el tema a través de ese mecanismo de decir, oigan, ¿sabe qué? Que la gente mayor
pongámosle mejores condiciones, pero que sigan trabajando hasta los 80, como dices tú. Ojalá que yo no tenga que trabajar de verdad hasta los 80. ¿No? ¿Para qué les voy a decir una cosa? Me quedo con la tesis de que mejoremos a través de la Constitución, demos garantías. No, a lo que yo voy, que también el país en general, por ejemplo, si yo llegara bien físicamente a los 80 años y estoy bien, porque de hecho hay mucha gente, yo conozco mucha gente que tiene 80 años y sigue trabajando, y no, porque también dicen, ellos mismos dicen, si no, igual que me voy a hacer, me voy a aburrir, me voy a sentar en la casa, voy a ver teleseries, me voy a empezar a envejecer, a quedar más postrado, porque igual necesitan su rutina. Y también creo que el país en sí, o sea, la gente, las empresas, hasta el sector público también podría fijar una especie de motivar, de incentivar. No estoy diciendo que trabajen obviamente toda la hora, pero sí obviamente eso te estimula también recibir un sueldo, algo por hacer algo, o ayuda a la comunidad, focalizar grupos de trabajo para mismos adultos mayores, o esos mismos adultos mayores quizás intervenir con menores de edad, hacerlos que también participen dentro de la sociedad activamente. ¿Por qué? Porque una cosa también es, claro, le puedes entregar un subsidio, entregarle fondos, entregarle todos los recursos que quieran, pero también se van a quedar en la casa y qué más puedes compartir con tu familia y todo. Pero yo en lo personal, a mí me gustaría por lo menos llegar a una edad que pueda poder seguir caminando y moverme, no estar en el... pero también poder seguir haciendo cosas. Y yo creo que no sé si también le pasa eso. Por ejemplo, he visto el programa que tiene la municipalidad que le hacen gimnasia online, a través obviamente de la plataforma Zoom, que hoy en día es lo más utilizado, y tú ves a muchos adultos mayores muy motivados por hacer cosas. Y lamentablemente estar encerrados en las casas, hoy en día por el COVID, pero también cuando llegan a su término, por decirte, laboral, o les toca jubilar, de verdad hay mucho adulto mayor que dicen, y postergan su jubilación, porque tampoco quieren llegar a ese nicho de estar encerrados, porque al final toda su vida han trabajado y quieren seguir haciendo cosas, quizás no en el mismo tipo de trabajo, pero motivarlos que también trabajen con la comunidad, ver temas de jardines, tratar de involucrar a la comunidad, adultos mayores, tercera y cuarta edad, que hoy en día ya vamos para cuarta, quizás hasta futuro lleguemos hasta una quinta edad, tratar de no dejarles perfectos, te podemos dar todos los beneficios que quieras, subirles, que sus pensiones sean mejores, que puedan tener, pero también ellos necesitan ser activos, hacer cosas. De hecho, quiero preguntarle algo a Diana, y después le voy a dar el pase, porque no sé si Ingrid estaba levantando el dedito ahí como para participar, pero en todo caso tenemos la próxima tanda de todas maneras, ¿eh? Pero nos avisó ya Ricardo por interno que tenemos tanda, nos quedan 3 minutos, así que, pero a Diana, en esto que dice Daniela, de que, oigan, que se den condiciones para que la gente mayor pueda trabajar, bueno, ahí hay distintas miradas, insisto, porque es distinto llegar habiendo estado en una oficina trabajando toda la vida que siendo un obrero, una obrera, una trabajadora de casa particular, y la verdad es que el cuerpo, no sé si podría llegar hasta los 80 años, pero distintas condiciones. Pero ¿qué pasa también, Diana, con la gente joven? Porque esto, yo salgo y hay otra que quiere entrar al mundo laboral. ¿Qué pasa con eso? ¿No desincentiva también? Quiero preguntarle eso y después le voy a dar, si es que alcanzamos, Ingrid, el pase, y si no, a la vuelta, usted sabe, la primera que va a hablar ahí va a ser Ingrid. Diana, tienes apagado tu micrófono, así que lo enciendas ahí. Ahí está. Bueno, gracias por la pregunta. Es que la verdad es que el mercado laboral lamentablemente se ha comportado así, digamos. He tenido casos cercanos de personas que a los 50 años lo han despedido para contratar a personas más jóvenes y por un menor sueldo, porque a los 50 años tienen mayor experiencia, mayor sueldo, y lo descontamos. Y ha pasado que hay empresas que priman la contratación de gente mayor porque es mucho más responsable. Hace muchos años atrás, pero te estoy hablando, mi sobrino tiene 15, y te estoy hablando cuando él tenía 1 o 2 años, viajé a Santiago con él, fuimos a un supermercado y habían personas mayores, por ejemplo, personas mayores, perfecto, ya, hablo mayores como adulto mayor, digamos, 60, 65, hasta 70 años trabajando en el supermercado, por ejemplo, pesando la fruta. ¿Ya? Tengo el caso, por ejemplo, de una amiga, el papá de una amiga que trabaja en área verde, que es un tema, digamos, pesado por las condiciones climáticas, porque trabaja al aire libre, y digamos que literalmente los hijos tuvieron que meterlo dentro de la casa porque si no, el caballero además don Pedro tiene problemas de asma y todo eso, entonces, más con COVID, etcétera, de como casi que por favor obligado, porque si no le estaría con 75, 80 años trabajando todavía en la calle. Entonces,
tenéis como distintas miradas, depende de quién te contrate en la empresa, tenéis un montón de opciones según las necesidades. Hay empresas que se dedican solamente a la contratación de gente joven, otros de gente adulta, porque lo privilegia, porque los jóvenes están un poco comprometidos. Lo que quiero tomar un poco lo que dijo la Daniela, lamentablemente todavía nos falta en la contratación de gente con discapacidad. Creo que el 1% todavía estamos cojos con eso. Y de hecho tengo a mano, y antes de irnos al cierre del bloque, salió el subsidio a la contratación para reimpulsar el empleo, y hay un subsidio dentro de los montos, está también diferenciado por hombre y mujer, y además de eso también es para beneficiar a mujeres jóvenes y personas con capacidades diferentes. Hasta ahí nos vamos a quedar, Diana, porque Ricardo ya nos está diciendo por interno que tenemos que irnos a la tanda. Ingrid, tú sabes, después de la tanda, la primera la que parte, el siguiente espacio, Ingrid Melipillán, por cierto. Nos vamos a un breve corte a esta hora de la noche y quédese con nosotros en sintonía. No se cambie de canal, por supuesto, no se vaya a las noticias ni a ninguna otra parte, quédese con nosotras, vamos, que seguimos conversando en un ratito más, después de esta pequeña tanda. Vamos y regresamos. Otra mirada. Vuelve después de una pausa.